saludos cordiales, somos el grupo 9 de trabajo cooperativo y colaborativo. Nuestros integrantes son Fátima Rosado, Emily Tutibén, Paola Di Santonio, Manuel Añasco y Vanessa Arévalo. En esta sección abordaremos dos temas interesantes que nos permitirán ampliar nuestros conocimientos y reflexionar sobre su importancia en el ámbito educativo. Cada uno de ellos ofrece una perspectiva valiosa para fortalecer nuestro aprendizaje y comprensión del tema general que estamos desarrollando. Como primer punto tenemos el trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo es una estrategia educativa en la que los estudiantes se dividen en pequeños grupos y cada integrante tiene una función específica. Por ejemplo, uno puede ser el coordinador, otro el relator, otro el encargado de materiales, etc. Cada persona cumple una parte de la tarea y al final todas estas partes se unen para lograr un objetivo común. Aquí se promueve la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y la ayuda mutua. El docente tiene un rol muy activo, organiza, guía y supervisa el proceso para asegurar que todos participen. Como segundo punto tenemos el trabajo colaborativo. En cambio, el trabajo colaborativo se basa en una dinámica más abierta y horizontal. Los estudiantes trabajan juntos todo el tiempo, comparten decisiones y construyen el conocimiento colectivamente. No hay roles fijos, todos aportan según sus ideas y habilidades. Aquí el docente actúa más como un facilitador o mediador, que acompaña y orienta, pero deja que los estudiantes gestionen su propio aprendizaje. El énfasis está en el diálogo, el consenso y la reflexión conjunta. Buenas tardes con todos. Hoy quiero explicar de forma breve las principales diferencias entre el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo. Dos métodos muy utilizados en la educación. Primero, en cuanto a la estructura y el rol del docente. En el aprendizaje cooperativo, el profesor tiene un papel más directivo. Él diseña la tarea, asigna roles específicos y supervisa que todos cumplan con su parte. En cambio, en el aprendizaje colaborativo, la estructura es mucho más flexible. Los estudiantes deciden cómo organizarse, distribuyen las responsabilidades y el docente solo orienta o facilita el proceso. La segunda diferencia está en la responsabilidad. En el cooperativo, cada integrante tiene una parte concreta del trabajo y debe cumplirla, lo que se conoce como interdependencia positiva. En el colaborativo, la responsabilidad es compartida. Todos contribuyen en el conocimiento juntos y las tareas se van negociando entre los miembros del grupo. Si hablamos del tipo de tareas, el aprendizaje cooperativo trabaja con actividades bien divididas y con pasos definidos, como por ejemplo, uno investiga, el otro redacta y otro expone. Mientras que el aprendizaje colaborativo usa tareas más abiertas y creativas, donde el grupo analiza, debate y construye ideas en conjunto. En la evaluación, el cooperativo combina la nota grupal con la individual para asegurar que cada estudiante haya participado. El colaborativo, en cambio, se centra más en cómo el grupo trabaja, cómo se comunicaron, qué aprendieron unos de otros y cómo lograron construir conocimientos compartidos. Finalmente, en cuanto al tipo de interacción, el cooperativo busca cumplir la tarea con eficiencia y desarrollar habilidades sociales, como liderazgo y cooperación. El colaborativo se enfoca más en el diálogo, la flexión y el pensamiento crítico, donde lo más importante no es solo el resultado, sino el proceso de aprendizaje juntos. En resumen, el aprendizaje cooperativo es más estructurado y guiado, mientras que el colaborativo promueve la autonomía, la reflexión y la construcción conjunta del conocimiento. Ambos son valiosos y lo ideal es saber combinarlos según el tipo de actividad
y los objetivos de aprendizaje. Buenas tardes. Hoy vamos a presentar las diferencias entre el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo en el trabajo en equipo. Aunque estos términos suelen confundirse en nuestro grupo, pudimos experimentar que no son lo mismo. Para hacerlo más claro, además de la teoría, utilizamos ejemplos reales de nuestro propio proceso de trabajo. En la organización del grupo éramos 5 integrantes y desde el inicio nos organizamos asignando roles: un líder, un investigador, un analista o redactor, un diseñador y un presentador. Esta estructura nos ayudó a trabajar de forma ordenada y responsable. En el ejemplo 1, el aprendizaje cooperativo. Técnica del rompecabezas. En la primera parte del trabajo, aplicamos la técnica del rompecabezas, que es un ejemplo de aprendizaje cooperativo. Dividimos el tema en 5 subtemas: la definición, las características, los fundamentos, los beneficios y ejemplos. Cada integrante investigó solo su parte y se convirtió en un experto en lo que le correspondía investigar. Después nos reunimos y cada uno explicó su pieza del rompecabezas. Si alguien no cumplía el trabajo, quedaba incompleto. ¿Por qué este es cooperativo, esta técnica? Esta técnica es cooperativa porque se basa en la interdependencia positiva. Cada uno tenía una responsabilidad individual, pero necesaria para el resultado final. Aquí lo importante era cumplir con todos los roles para aportar al grupo. En el ejemplo 2, el aprendizaje colaborativo, lo que es la mesa redonda. En la mesa redonda, nosotros, en esta es una segunda etapa, cambiamos de enfoque y trabajamos con una dinámica tipo la mesa redonda. En esta actividad nos dividimos contenidos, no dividimos los contenidos ni tareas, nos sentamos todos a debatir las diferencias entre cooperar y colaborar. Todos teníamos el mismo objetivo y las ideas surgieron del diálogo, no de partes separadas. ¿Por qué fue esta técnica colaborativa? Esta técnica fue colaborativa porque aquí no importaba quién hacía, sino construir juntos una reflexión. No había responsabilidad individual, sino responsabilidad grupal, compartida. La diferencia final entre lo cooperativo y colaborativo. Por ejemplo, el aprendizaje cooperativo se basa en dividir tareas y roles, mientras que el colaborativo se basa en pensar juntos sin dividir los contenidos. Cooperar es aportar cada uno su parte y colaborar es construir al mismo tiempo. Saludos cordiales. Nuestro segundo ejemplo, hemos elegido lo que es la actividad de la mesa redonda como parte del aprendizaje colaborativo. En una segunda etapa del trabajo, aplicamos una dinámica similar a la mesa redonda, pero enfocada en el análisis grupal de las diferencias entre el aprendizaje cooperativo y colaborativo. A diferencia de la técnica anterior, en esta no dividimos el contenido en partes ni asignamos responsabilidades individuales,
sino que nos reunimos todos con el mismo objetivo de debatir y construir un análisis en conjunto a partir de nuestras propias opiniones y lecturas. Durante esta mesa de diálogo, cada integrante aportó ideas sobre preguntas como las que les voy a nombrar a continuación. ¿Es mejor colaborar o cooperar? Otra pregunta que surgió también fue la siguiente: ¿qué dificultades enfrentamos como grupo? Y como tercera pregunta que surgió también en la mesa redonda, fue ¿qué diferencias sentimos entre tener tareas individuales o pensar juntos? No hubo jerarquía ni divisiones de contenido. El líder actuó solo como moderador informal, permitiendo que todos hablaran. El analista tomó notas generales, pero las ideas surgieron en conjunto. Discutimos, comparamos y llegamos a conclusiones compartidas, sin depender de un único integrante. ¿Por qué razón nosotros como grupos elegimos el ejemplo de mesa redonda en el trabajo colaborativo? Pues este ejemplo es propio del aprendizaje colaborativo porque el conocimiento se construye en forma conjunta, sin fragmentarlo ni asignarlo individualmente. Todos trabajamos sobre el mismo contenido, aportando opiniones, cuestionamientos y puntos de vista. No existe responsabilidad individual separada, sino responsabilidad grupal compartida. El aprendizaje emergió del diálogo y la construcción, no de la suma de partes. En este enfoque, lo esencial no es cumplir un rol individual, sino participar en la construcción colectiva y crítica del conocimiento. Una mesa redonda se basa en la interacción simultánea, característica principal del trabajo colaborativo. Reflexión. Durante esta tarea grupal, realizamos un proceso integral de investigación y aprendizaje que nos permitió comprender las diferencias entre el trabajo cooperativo y el colaborativo. Aprendimos que en el trabajo cooperativo el docente tiene un rol más directo. Este diseña la tarea, asigna roles específicos y supervisa lo que es el cumplimiento. En cambio, en el trabajo colaborativo se otorga mayor autonomía a los estudiantes, promoviendo lo que es la responsabilidad compartida y la construcción conjunta del conocimiento. Para afianzar estos conceptos, elaboramos un cuadro comparativo que nos permitió visualizar de manera clara y ordenada lo que son las características principales de ambos enfoques: el rol del docente, la interdependencia y la responsabilidad individual y grupal. Esta herramienta facilitó la organización del conocimiento y fortaleció la comprensión teórica de cada integrante. También llevamos la teoría a la práctica mediante dos actividades educativas. La primera, la mesa redonda, y también tenemos lo que es el rompecabezas. Estas experiencias nos ayudaron a conectar los conceptos con situaciones reales, observando cómo cada enfoque se aplica dentro del proceso educativo. Además, diseñamos un cuestionario de autoevaluación que nos permitió reflexionar sobre nuestros logros, reconocer los avances en lo que es la comprensión del tema y valorar la efectividad de la estrategia implementada. Paralelamente, elaboramos presentaciones visuales, las cuales utilizamos para realizar nuestro video, donde sintetizamos todo el trabajo realizado para compartir los aprendizajes de manera clara y accesible. A lo largo del proceso, las tareas se distribuyeron equitativamente, permitiendo en sí que cada integrante desarrollara su parte con responsabilidad. A pesar del entorno virtual, mantuvimos una comunicación constante, clara y efectiva, lo que facilitó la coordinación y evitó conflictos. Este aspecto fue clave para alcanzar los objetivos planteados. Finalmente, comprendimos que el trabajo cooperativo y el colaborativo no son opuestos, sino
sino enfoques complementarios que pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. Ambos en sí representan herramientas pedagógicas valiosas y transformadoras que fortalecen el aprendizaje y la convivencia en grupo. En conclusión, esta experiencia nos permitió no solo adquirir nuevos conocimientos, sino también desarrollar lo que son habilidades de comunicación, organización y colaboración, fundamentales para nuestro crecimiento académico y profesional.